Antes hablamos también de otras movilizaciones que han sufrido cierta movilidad en el calendario inicialmente anunciado, las que van a protagonizar los docentes de la educación pública en nuestra comunidad autónoma a finales de este mes finalmente. Si no hay cambios, que espero y confío, ahora nos puedan explicar por qué ese cambio de última hora y si el argumento que han dado desde la Consejería de Educación atiende o no a la realidad. Charlamos con dos de los representantes del sindicato ESTEC, que es el sindicato mayoritario en la Junta de Personal Docente. Lo hacemos con Diego San Gabriel, conocido de esta casa ya habitualmente. ¿Qué tal? Muy buenas, Diego. Muy buenos días, Pelayo. Y la acompaña en el día de hoy Laura Encinas. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenida. Gracias. Tenemos que recordar que principalmente esta fecha de la movilización deriva de la falta de contrapropuesta por parte de la Consejería de Educación a la adecuación salarial que viene reivindicando ya desde hace unos cuantos meses. Se ha estancado un tanto ese proceso negociador, las mesas no sé si han ido fluyendo o no, creo que la última se celebraba hace unos días, pero tampoco ha habido avances significativos. Hemos escuchado también cruces de declaraciones en otros medios de comunicación y ante los medios que acuden a las citas y a las convocatorias de una y otra parte. La inicialmente prevista era el 21 y el 22, ahora se traslada una semana después. La explicación ha sido que no se había registrado en tiempo y forma la movilización inicialmente planteada. ¿Eso es así o no? No, la ley establece que para convocar una huelga tiene que ser con 5 días de antelación en cualquier empresa y en servicios esenciales, si consideran esencial la educación, un mínimo de 10 días naturales. Nosotros lo registramos para la huelga del día 21-22, los compañeros lo registraron el día 10 y por lo tanto quedan 11 días. Podríamos estar discutiendo cómo lo interpreta cada cual, pero hay otro hecho por poner encima de la mesa, que es que a Sanidad le han hecho lo mismo. Le han también denegado el permiso de huelga por presentarlo también el día 10. Entonces, cuando un mismo gobierno ya va haciendo lo mismo en educación, en sanidad, pues ya la gente puede sacar la conclusión de que está intentando coartar o limitar o haciendo interpretaciones sui generis, ¿no? Como que el sábado no fuera día hábil. Claro, es natural. La ley dice naturales, 10 días naturales. Entonces, en este sentido, pues lo hemos recurrido, hemos presentado un recurso. Creemos que nos va a dar la razón, pero claro, las huelgas hay que organizarlas con previsión. Entonces teníamos que dar garantía jurídica, ¿no? Y entonces, pues sí, pues si no nos permites el derecho a la huelga con interpretación sui generis, te lo hacemos con mayor anticipación y te la pasamos a la semana siguiente y escalamos la huelga a 2 jornadas completas porque entendemos que se está coartando ya no, más que un conflicto laboral, ya es una cuestión como de libertades fundamentales, ¿no? ¿Ante quién se recurre? Quiero decir, la Dirección General de Trabajo creo que es la que estipula precisamente la legalidad o la conformidad de la solicitud del derecho a huelga en tiempo y forma. ¿Ahora el recurso también es a esta misma instancia o a otra? En primera instancia es un recurso ante la Trabajo, que depende también del Gobierno de Cantabria, que es el que nos notificó que lo habíamos presentado fuera de plazo. Y Tendrá que argumentar precisamente por qué no se tenía en cuenta lo que vosotros explicáis y por qué ahora se atiende o no a ese recurso, ¿no? Entonces, si atienden el recurso bien, demostraremos que estaban persiguiendo el derecho a la huelga y si no lo atienden, lo recurriremos judicialmente. Otra de las razones por las que hemos decidido posponerlo a la semana siguiente y pasar de convocatoria de media jornada a jornada completa era porque se expresaban desde la Administración ciertas dudas sobre que ese tipo de convocatoria, ese tipo de movilización se pudiera hacer de una forma regular, que fuera correcta, ¿no? En sanidad también se convocaban paros que supondría alteraciones, digamos, a la realización normal de la jornada al margen de la parte proporcional del día que tuviese la huelga. No especificaron tampoco cuáles eran las dudas que surgían, pero por lo que he leído tampoco le satisface mucho la explicación de por qué ahora las 2 jornadas de huelga completa el día 28 y el 29, ¿no? Que eso va a interferir también en el rendimiento académico porque dicen que son fechas incluso peores. Vamos, que supongo que da igual la fecha en la que uno plantee la movilización. No están de acuerdo con el concepto último, puede ser. Es un hecho que si tú paras un día tu actividad, sea en la fábrica o sea en la escuela, vas a afectar, es un hecho. Hombre, eso supongo que es el propósito de la inevitable. huelga, ¿no? Si no, tampoco tiene mucho sentido, ¿no?
Efectivamente. Volviendo a lo que te comentaba antes, esos paros parciales se han puesto un poco en duda, tanto en el sector de educación como en el de sanidad. Entonces, pues, como decía Diego, al final se trata de ofrecer la mayor garantía a las personas que decidan secundar la huelga. Entonces, ha sido otra de las razones por las que... Lo hemos instalado. Eso es. Va a haber también una marcha por la tarde, una movilización por las calles de Santander, desde la Consejería hasta Correos, creo. Viene también un poco precedida por la del 3 de abril, que fue exitosa por el balance que habéis hecho desde la Junta de Personal Docente, desde el sindicato. ¿Esperáis la misma repercusión o mayor incluso si cabe, todavía teniendo en cuenta que sigue avanzando el calendario y no hay solución definitiva? Y creo que todavía se arrastran algunas consecuencias de la movilización del 3 de abril, que, bueno, parece ser que son bastante ágiles desde la Administración a la hora de retener la parte proporcional de aquellos que participaron de la huelga y, por el contrario, no son todavía exactamente, ¿no? Creo que todavía van por ahí un poco cosas muy anteriores, sí. El 3 de abril lo que fue una movilización histórica de más de 5.000 personas y lo que era por la mañana, y lo que sirvió fue para desautorizar inmediatamente las cifras que estaba dando la Administración Pública de seguimiento de la huelga, que es otra cosa muy preocupante también, ¿no? Que tuvieron que elevar en 20 puntos las cifras iniciales que estaban dando de seguimiento de la huelga, porque la movilización por la mañana era tan masiva que había... Los docentes estaban en la calle, se les podía contar y se estaba quedando el rey desnudo, ¿no? Esta vez la hemos pasado a la tarde, precisamente por todos esos compañeros, sobre todo que tal y como están planteando los servicios mínimos abusivos, estaríamos hablando de unos 1.500 compañeros que no podrían, por los servicios mínimos, acudir a la movilización por la mañana, y también porque percibimos que dentro de la comunidad educativa, familias trabajadoras, el sector de sanidad, hay mucha gente que se quiere solidarizar y que quiere apoyar la educación pública y quiere movilizarse con nosotras y nosotros, y lógicamente por la tarde tiene más facilidad para hacerlo por horario. Entonces esta vez la movilización es el jueves 29, desde las 5:30 partirá del Río La Pila en Santander, en la Consejería. Unos servicios mínimos que empieza a ser preocupante también cómo se consensúa ese término de mínimo. Creo que también soy bastante escéptico sobre la capacidad que la Administración entiende por ese término, o lo que puede llegar a entender por ese término. Esa ha sido una de las complicaciones que han surgido esta última semana. Se nos convocó a una mesa de negociación de los servicios mínimos para la convocatoria del 21-22, y viendo cuál era la propuesta de consejería, pues se decidió que no se podía seguir en esta línea, porque no son mínimos, son abusivos. Consideramos que es un salto cualitativo en cuanto a no sé, permitir a las personas ejercer su derecho a la huelga, coaccionando con este marcaje de servicios mínimos. No sé si las coacciones incluso llegan hasta el nivel físico. Venimos de aquella realidad en la que algunos de vosotros incluso estuvisteis durante unos días en la sede del Ejecutivo, en Peñarbosa, y es curioso cómo en el día en el que también habéis hecho el registro de la nueva convocatoria, creo que también ha habido problemas al respecto, ¿no? Para incluso entrar en el Gobierno a realizar ciertos trámites. Sí, desde el principio. Cuando hicimos los encierros docentes, la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria sacó una circular instando a los equipos directivos a llamar a la policía para denunciar o perseguir los encierros en los centros. Cuando iniciamos la campaña esa hora por una adecuación retributiva y horaria, inspección, también dependiente en este caso el director general de la Consejería de Educación, que son estos directores generales que quieren colocar ahora en el Consejo Escolar para aumentar su representatividad y que... No, de eso vamos a hablar después también, sí. Pues ese director general estuvo llamando a los centros para censurar que en los claustros docentes, donde siempre se ha hablado con libertad de lo que han considerado que tienen que hablar en los centros, se pudiera hablar de nuestras condiciones laborales. Censura, llamamientos a la policía, y ahora el otro día intentaron impedirnos también el acceso a un registro oficial. Todos los martes estamos yendo a plantearle al Gobierno de Cantabria que está desobedeciendo el mandato parlamentario que le insta a negociar una adecuación retributiva, y hay un hecho objetivo, y es que hizo decreto
caer su propuesta inicial y ahora mismo no tiene una propuesta encima de la mesa, por lo tanto no está negociando, porque ni siquiera ha puesto una propuesta encima de la mesa, todos los martes acudimos a pedirle una propuesta en un registro oficial y esta vez acudimos a Peñarbosa y se nos impedía el acceso, órdenes de arriba decían en la puerta los de seguridad y tal, y cuando ya amenazamos con denunciar esa situación porque era arbitrario, pues ya la orden no apareció y entonces pudimos entrar, pero estuvimos ahí un buen rato, sí. Es curioso porque el consejero ha dicho, precisamente como consecuencia de este cambio y de este baile en las fechas de la movilización, que no descarta presentar una nueva oferta. Hombre, entiendo yo que si uno no descarta presentar una nueva oferta, ya lo podía estar haciendo, ¿no? No sé si a día de hoy, ¿cuál es la distancia entre la propuesta última que habéis formulado vosotros desde la Junta y la que plantearon ellos en su momento, de la que no se han movido? Es que la distancia es absoluta, porque la última propuesta presentada por la Administración, en palabras del propio consejero, decayó el 31 de marzo y desde entonces no tenemos nada sobre la mesa. Entonces, la distancia es total porque es que no sabemos qué es lo que hay al otro lado. De momento, palabras vanas, palabras vacías, porque se habla de una intención de diálogo, de una intención de negociación, pero son las palabras. Los hechos no van por ahí. ¿Empieza a ser esto una confrontación ideológica o política? Lo digo porque es algo que también se ha atribuido desde la Administración, desde la Consejería, a los sindicatos, que esta reclamación también podía haber llegado en otros tiempos y con estas mismas formas, y no llegó. Tampoco parece que las formas que está aplicando la Consejería sean las más idóneas en un proceso de diálogo y de negociación, porque parece que tampoco se sientan mucho a hablar, o cuando se sientan ni siquiera están las personas competentes que deberían hacerlo como representantes legales. ¿Estamos derivando precisamente hacia eso? ¿Se busca una confrontación? No sé si desde las dos partes o entendéis que al menos desde una sí lo hacen. Bien, nosotros nos hemos sentado a negociar y alcanzar acuerdos de hecho, la primera adecuación retributiva que se hizo en Cantabria fue con Sofía Juaristi, en un gobierno del Partido Popular, y el STEC la firmó. Estamos todos los sindicatos con toda la diversidad de sensibilidades que tenemos en la Junta de Personal Docente en los mismos términos. Sí que es verdad que, por supuesto, la ideología está presente ¿no? Por ejemplo, en el hecho de que el Gobierno está haciendo una propuesta de adecuación que pretende sancionar, por ejemplo, del Parlamento, y hoy precisamente en sede parlamentaria dos grupos, el Partido Socialista y el Partido Regionalista, van a presentar una iniciativa para que se atienda a vuestra reclamación. No digo tanto que se esté aprovechando o utilizando desde el punto de vista ideológico desde el colectivo docente y de sus representantes legales, sino más bien desde el espectro político, que ellos estén entendiendo que quizás esta confrontación que vosotros tenéis desde una reclamación legal, ellos lo puedan utilizar también en su terreno de confrontación propio. Pero es que la necesidad de hacer una adecuación retributiva a los docentes fue aprobado por unanimidad de todos los grupos parlamentarios del Parlamento, incluido el propio Grupo Parlamentario Popular. Lo que está ocurriendo es que están desobedeciendo su propio mandato, o el mandato del conjunto del Parlamento, que es la Cámara de Representación de la población cántabra, ¿no? Decíamos, ¿hay ideología? Pues por ejemplo, la Junta de Personal Docente plantea una adecuación que sea general, lineal y no condicionada. Siempre han sido así, con los gobiernos del PSOE y del PP. Todas las que se han hecho en Cantabria han sido así. Lo que pasa es que este consejero lleva mucho tiempo viviendo las mesas con una serie de complementos que, por ejemplo, en su día pretendía incluso gravar o restarte de la nómina por el hecho de estar 3 días de baja médica, ¿no? Y decía que esa idea se la habían transmitido desde la patronal del metal. Bueno, en ese tipo de pretender dividirnos al conjunto del colectivo docente, de sancionar enfermedades, ¿no? O este tipo de cuestiones, evidentemente hay una ideología neoliberal detrás, pero creo que la inmensísima mayoría de la sociedad y del colectivo docente la rechaza porque atenta contra principios de derechos humanos, ¿no? Y principios muy fundamentales. Hay que hablar también en este caso del enrarecimiento del clima. Lo digo porque estamos hablando de un tema que es el principal, pero en el debate y en la polémica están entrando otros que también, no sé si de manera interesada, se plantean sobre la mesa, no sé si en la idoneidad del momento en el que se hacen. Por ejemplo, la modificación legal que va a llegar en el próximo periodo de sesiones a partir de septiembre al Parlamento Regional, según se ha comentado ya, para modificar precisamente las mayorías o la representación que hay dentro del Consejo Escolar, que este también es un tema, según parece, polémico, porque también entendéis que se pretende dar más voz a la propia Administración,
que precisamente al propio colectivo como representante de los profesionales, ¿no? No es que lo entendamos así, es que no hay más que leer la descripción de los cargos que entrarían a formar parte de la composición del Consejo Escolar de Cantabria, incrementando representantes de la Consejería de Educación, directores generales en este caso. Y además de eso, modificando también el sistema de toma de decisiones, de tal manera que se exige mayor una mayoría cualificada que supone, deja de ser una mayoría supone mayor exigencia de consenso a la hora de poder llegar a algún acuerdo. De todas maneras, el Consejo Escolar, por lo que tengo entendido, es consultivo, no vinculante. Claro, pero es consultivo. Entonces, lo interesante de que sea consultivo es que es un órgano autónomo, distinto del gobierno y de la consejería, ¿no? Para que pueda hacer aportaciones. Históricamente ha dado fuertes rapapolvos a la consejería, la última de ellas, con el calendario escolar que pretende imponer el curso que viene, que se carga el carácter bimestral y racional del calendario escolar. No se lo apoyó nadie. Entonces, bueno, ¿pretende imponer o ya está definido? Bueno, sí. Quiero decir que ya no es que pretenda imponer, ya lo ha impuesto, ¿no? Pero eso, como históricamente le han dado rapapolvos, ¿qué ha hecho? Pues está intentando cambiar la correlación de fuerzas que hay dentro de ese consejo escolar, con lo cual dejaría de ser consultivo y pasaría a ser decorativo, porque si el consejo escolar representa a la propia administración, para eso para eso que se reúnan en consejo de gobierno y decidan. Bueno, también voy a hacer una reflexión que incluso va más allá. Si el Parlamento de Cantabria insta al Ejecutivo a adoptar una medida y no lo hace, que haya un órgano consultivo no vinculante, digamos que incluso está por detrás en el escalafón de capacidad de... Pero le afeaba las decisiones, ¿no? Porque por lo menos había un hecho objetivo, que es que el Consejo Escolar de Cantabria no apoya, por ejemplo, la modificación del calendario escolar. Por eso hemos dicho, todos los sindicatos de la Junta de Personal Docente, que si este cambio se impone unilateralmente por parte del Gobierno, abandonaremos el Consejo Escolar. Que se entiende como una medida de presión, quiero decir, todavía no ha entrado ni siquiera a trámite en el Parlamento. Puede ser que ahora que estáis reivindicando esto... No, es periodo de enmiendas. Hemos presentado una enmienda a la resolución que en plazo, está en plazo también, de la resolución que plantean. Es una resolución administrativa. Entonces hemos planteado enmiendas y hemos anunciado, no tanto como medida de presión, sino porque es que el otro día también, ¿no? Que vino una negociación y anunció en la puerta a los medios de comunicación que no traía una propuesta. Y entonces dijimos, pues no nos sentamos a hacernos la foto contigo, porque aquí venimos a avanzar de verdad. Entonces, si el Consejo Escolar va a ser para de verdad, para un órgano consultivo, venimos participando en él. Pero si va a ser un elemento decorativo para que os repartáis jugosas dietas, no vamos a participar de ese espectáculo y lo abandonaremos deslegitimando el Consejo Escolar, porque es que se lo están cargando ellos. ¿Y la presidenta de Cantabria qué dice? Sí, pues que dice algo. Que apoya al consejero. Nosotros ya hacemos, digamos... También apoya al de Sanidad hasta las últimas consecuencias. Nosotros ya... Con este no se ha mojado tanto, no lo sé. Hacemos responsable al conjunto del Gobierno de las posiciones que está adoptando la Consejería de Educación. En su momento, Buruaga ha expresado... que el interlocutor válido es el consejero. Sí, que delegaba en Sergio Silva, porque para ella lo que Sergio Silva decidiera... ¿Y para vosotros lo sigue siendo? ¿O si hubiera otro mediador, las cosas cambiarían? Sí que es verdad que nosotros nos reunimos con el consejero de Economía y él... no puso ningún problema a la propuesta en los términos económicos que se planteaban y demás. Sí que es verdad que cuando conseguimos que nos recibiera la presidenta Buruaga... O sea, ¿económicamente es viable? El consejero nos manifestó que sí. Toda la oposición parlamentaria y los socios de presupuestos del Gobierno considera que sí. Vuestra propuesta económicamente es viable. Claro, por supuesto. Y presupuestariamente también. No, lo digo porque si un consejero desdice al otro. Es que hay precedentes. Las adecuaciones que se hicieron en 2003 y 2008, que fueron las últimas que se hicieron en Cantabria, estaban en unos términos muy similares a lo que estamos planteando ahora. A ver por qué a principios de siglo era viable y ahora en una situación además de coyuntura económica positiva no iba a serlo. Todo este contirete de que lo que buscan ajustarlo para no poner en brete la sostenibilidad, bueno...
recursos hay, económicos hay de sobra, sobre todo para que dejemos de perder dinero, que es lo que estamos planteando, que es la inflación. Lo que ocurre es cuestión de prioridades, claro. Si tu prioridad es subvencionar la tauromaquia para combatir la despoblación del rural, pues ahí se van los fondos para otro lado. Hay que decidir dónde se destinan los fondos. El tema viene de largo y me da la sensación de que tiene largo recorrido todavía por delante. La movilización de lo que estamos hablando tiene lugar los días 28 y 29 de este mes de mayo. Llegará el parón del verano. En Navidades creo recordar que se habían hecho algunas propuestas significativas para que se mantuviese, digamos, un poco el estado de ánimo del colectivo. No sé si estáis planteando también un escenario similar para, en el caso de que no se cierre un acuerdo antes de que llegue el verano, durante el verano, que cada uno, digamos, coge maletas y pone rumbo a distintos lugares y se desconecta un poco, suponemos, de la actividad y de la reivindicación, para que se mantenga un poco también latente la reivindicación. Pues es verdad lo que dices, que en el verano las vacaciones escolares afectan mucho a esta situación, pero es que no descartamos en absoluto comenzar el curso que viene desde el primer momento con esta lucha. Eso iba a decir, no igual no empieza el curso que viene, si no se soluciona antes de que termine este. A mí tácticamente me gusta ir paso a paso. Tenemos ahora una huelga el 28-29, tenemos movilizaciones, tenemos un montón de cosas entre medias que vamos a venir haciendo, y yo quiero pensar que incluso que ni siquiera va a tener que desarrollarse esa huelga, que va a llegar una propuesta digna de ser estudiada y que se va a avanzar. Para alguien que maneja los tiempos y que sabe cómo ya están los bolos pinados, entiendo que da la sensación de que... Pero, por supuesto, también tenemos visión estratégica y pensamos y que no piense que va a tener... No desvelar los movimientos. Pero que no piense... Sí que podemos anticipar que si no ocurre esta propuesta y si se desarrolla la huelga y si sigue sin atender las reivindicaciones docentes, que no piense que va a tener un verano tranquilo. Por ejemplo, está intentando cerrar un colegio en Castro. Eso no lo vamos a permitir. Y que no piense que se va a regresar al curso así como así a la vuelta. No, lo decía precisamente por eso, por si podemos dar un aviso a navegantes de que, dada la disconformidad que hay con el planteamiento del nuevo calendario para el próximo curso y esta reivindicación que se mantiene si no se soluciona, pueden conjugarse los dos factores y alinearse para que el inicio del curso no se dé en las circunstancias que inicialmente están previstas. Es decir, yo estratégicamente lo valoraría como una opción bastante interesante. A ver, es lo que dice Diego. Esto es una reivindicación por la que vamos a continuar mientras al otro lado no haya una respuesta. Si hay movimientos, retomamos la negociación, vemos que esa negociación sigue un cauce fructífero, porque luego nos pasa otra cosa también en las negociaciones con esta administración. Se paralizan. Se juega con los tiempos de tal manera que en una negociación es un toma y daca, es como un regateo. Yo digo, tú dices, nos vamos aproximando en las posturas, ¿no? ¿Qué nos estamos encontrando en los últimos tiempos? Administración hace una propuesta, Junta de Personal Docente responde, como no responden los términos esperados, la negociación se paraliza, y así nos ha pasado con ratios también. Era una de las prioridades de este consejero. Por explicarle un poco a los oyentes, la posición de la Junta de Personal Docente del momento del inicio de la negociación al momento en el que nos encontramos, ¿ha reculado en algún término? Se ha movido el triple que la Administración. La Consejería empezó con una propuesta de 90 euros y luego subió a 100. Subió 10 euros, lo que quitó de un complemento que había planteado que fue muy hiriente, lo metió en el general, ¿no? Y nosotros nos movimos el triple, 30 euros, pero es que lo que está planteando la Consejería es menos de la mitad de las adecuaciones anteriores que se hicieron para que la gente se sitúe, y supondría consolidar la pérdida de 2 de cada 3 euros del poder adquisitivo perdido. Entonces está muy lejos todavía de algo que sea digno de analizar siquiera. ¿La inmediatez de la solución pasa también por la inmediatez de la recuperación de la adecuación salarial? Lo digo en los términos de, ¿podría plantearse
en diferido, que es un término que en el Partido Popular conocen, en el sentido de que hacerlo con proyección de futuro y recuperando poco a poco, paso a paso. De hecho, son así todas las propuestas, las que plantea la Junta de Personal, son siempre, la gente cuando oye la propuesta ¿Sabes que dice, no, que me lo solventen euros. y lo liquiden ya, ¿no? Es un poco... No, pero por ejemplo, cuando se dice la propuesta de la Administración fueron 100 euros. Son 100 euros en tres años, ¿eh? O sea, era 40 el primer año, 30, siempre todas estas propuestas, también para que sean asumibles presupuestariamente y demás, están previstas implementarlas progresivamente, sí. Sí, que la gente, a ver, tendemos a pensar que pretendemos que la liquidación sea inmediata, ¿no? Que sea como un finiquito y que te lo den ya sobre la marcha, y no es así. No. ¿Las esperanzas que tenéis en que de aquí al 28 haya una llamada? ¿O hay previsto ya en el calendario alguna reunión para retomar la negociación? ¿O en qué punto está? Nosotros estamos en el punto en el que todos los martes nos presentamos en un registro a pedir esa propuesta. Cuando tienen un acto oficial les acompañamos a recordarles que ahora mismo estamos acompañando un acto del consejero en Eras también con una protesta de la Junta de Personal Docente, y nosotros, él ha anunciado que se va a mover y que se va a soldar a la silla, ha dicho. La verdad es que lo que dicen... Ya son como reuniones, por lo que tengo entendido, de baja intensidad, ¿no? Quiero decir que lo de sentarse con intención de salir de ahí con un acuerdo no parece que sea el ánimo de acudir a la cita. Lo digo porque, hombre, si uno va con intención de solventar las cosas lo antes posible y de la mejor manera, pues, hombre, hace todo lo que sea posible para... Si tienen que ser 12 horas de negociación con descansos y demás, que sean así, ¿no? No decir, bueno, pues 1 hora, 2 horas y si no escucho lo que me gusta, pues me voy. No sé si es esa la animosidad con la que... 2 horas, nunca hemos llegado a 2 horas. ¿No? No. Bueno, es que los términos en los que se desarrollan no son los esperados tampoco, porque... igual es que están acostumbrados a los consejos de gobierno, que deben de ser como lecturas, firmas y nos vamos. Tampoco deben de ser muy largos. Va un poco en esa línea, Sergio Silva llega a una reunión en la que sí trae una propuesta por escrito, pero antes de entregarla a las diferentes organizaciones sindicales, hace un discurso en el que explica, justifica las razones por las que te voy a presentar esto. Cuando él ya ha terminado, ocupando quizá la mitad del tiempo previsto para esa mesa, reparte la propuesta a las diferentes organizaciones sindicales y no os vais con ello, lo estudiáis y ya hablaremos. Pero ese ya hablaremos tampoco sabemos nunca cuándo va a ser, si la semana que viene, si dentro de un mes, si el año que viene. Se manejan los tiempos desde la administración. Y de una manera que bloquea mucho la posibilidad de avance. Con cierta intencionalidad, supongo que se hace. Intencionalidad a la que aludíais también antes en la sensación de posible desgaste que se pueda haber dentro del colectivo y de los representantes. A día de hoy podemos ratificar que no ha habido ningún conato, entre comillas, de disidencia y de que la Junta de Personal Docente al 100% sigue en la misma línea. Internamente tenemos cada convocatoria, lógicamente, suscita debate, pero hacia afuera somos un bloque unido y yo percibo unos niveles, ya más allá de los sindicatos, sino en el conjunto del colectivo docente, yo percibo unos niveles de organización, de concienciación y de movilización que no se vivían desde aquellos recortes terribles de Ignacio Diego y Serna. Ha vuelto la marea verde y la verdad que da gusto ir por los centros a hablar de las demandas que tenemos y tal, porque el colectivo docente está ahora mismo con una conciencia muy, muy alta y unas ganas de movilizarse que se van a demostrar. Si nos obliga el 29 a recorrer las calles, se va a evidenciar otra vez. Recordamos, si os parece, la convocatoria, días 28 y 29, jornadas completas de huelga en el ámbito educativo público, y el día 29, la manifestación que transcurrirá. A las 5:30 partirá del Río de la Pila, de la Consejería de Educación, recorrerá hasta Peñarbosa por las calles de Santander y luego vuelve por el Paseo Pereda hasta lo que mi abuela llama farolas, correos, oficialmente Alfonso XIII. ¿Y por qué así? ¿Ese recorrido? Sí, ¿por qué no inverso? ¿Para acabar en la consejería? ¿O... porque es tan masiva que en el Río La Pila no entra esa marea. La gente no daría abasto para asumirlo
O bueno, oye, en Peñarbosa, ¿no? Allí en la tarde buena y en la tarde vieja se concentra mucha gente. También podría ser allí, ¿no? Solemos hacer un parón en frente a Peñarbosa, pero también es una callejuca que no permite las masas que se están movilizando. Supongo que habrá allí una lectura de algún tipo de manifiesto o de algún tipo de... Pues nada, hasta aquí podemos leer, supongo, ¿no? No sé si os va a dar tiempo de llegar a la jornada que habéis preparado de crítica también pública al consejero y por otra parte a la presentación de esa iniciativa parlamentaria que están presentando a esta hora conjuntamente el Partido Socialista y el Partido Regionalista. Del Partido Popular ya hemos visto que, bueno, aunque voten algunas iniciativas, luego parece que no se respeta mucho desde el grupo parlamentario al Ejecutivo. Y del otro grupo, de Vox, ¿podemos decir algo o...? Yo no tengo nada que no hablamos, nosotros no hablamos con grupos que no respetan los derechos humanos fundamentales, no esperamos nada de ellos pero hasta el momento se han posicionado a favor o en contra. Pues se posicionan siempre a favor de la concertada. Vox viene funcionando como una especie de lobby llamativamente de que se destinen recursos públicos a negocios educativos privados, lo que en su terminología serían chiringuitos. Ellos básicamente trabajan para eso, pero nosotros a lo nuestro y en donde nosotros nos movemos es con la concienciación de los más de 9.000 docentes de la pública de Cantabria. Laura Encinas, Diego San Gabriel, representantes del sindicato STEC en la Junta de Personal Docente, gracias por acompañarnos en el día de hoy. Suerte con las movilizaciones, estaremos pendientes y que sobre todo den resultado y fruto. Eso es lo que supongo que se pretende, ¿no? Para eso las hacemos y estamos convencidos de que sí, ¿eh? La verdad es que tenemos la sensación de que estamos ganando batallas, por así decir, y esperamos conseguir la victoria de una lucha que entendemos que es justa y que además tiene muchos más vertientes. Las ratios, hemos comentado, el cierre de un colegio público, un montón de recursos educativos, está mucho en juego. Pues estaremos muy pendientes de toda esta lucha y reivindicación